Buenas tardes a todas y a todos, gracias por la palabra. Bueno, la verdad es que creo que hoy estamos en la sesión más importante que seguramente nos tocará a lo largo de nuestros mandatos. Creo que no tenemos el nivel de perspectiva de lo que estamos discutiendo acá. La verdad que en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, por el tipo de atribuciones que tenemos, hoy estamos discutiendo 100 hectáreas sobre la costanera, 100 hectáreas sobre un humedal, sobre espacios verdes, la posibilidad de recuperar un espacio con una concesión que ha hecho uso y abuso durante estos años. Y la verdad que estamos desaprovechando una oportunidad histórica que se presenta en un momento muy particular. El mundo después de la pandemia, voy a poner el cronómetro para dejarle tiempo a mi compañero Andrade. El mundo después de la pandemia se puso a discutir de nuevo. Había algunos, todavía hay algunos que siguen negando el cambio climático, que siguen negando lo básico. Pero el mundo está discutiendo cómo se acelera este proceso. Las ciudades están pensándose de nuevo. Hay una discusión global en términos de la necesidad de tener espacios verdes. En la ciudad de Buenos Aires lo sufrimos durante la pandemia, porque los espacios verdes faltaron durante la pandemia, se vieron saturados en su ocupación. Está claro que tenemos 4 metros cuadrados bien contados por habitante cuando deberíamos tener al menos 12. Y la verdad que estas 100 hectáreas de espacios verdes podrían haberse sumado con una estrategia inteligente para poder compensar eso. Pero además lo hacemos al borde del río, un río que ya nos mostró con sus bajantes, de la costa, sobre un humedal. La verdad que estamos perdiendo una oportunidad histórica de tener más espacios verdes en la ciudad y de poder recuperar el acceso al río. Yo les quiero mostrar un cuadro para ver cómo está la costanera hoy. La costanera de la ciudad de Buenos Aires en términos lineales tiene cerca de 16 kilómetros cuadrados. Bueno, 16 kilómetros de largo, perdón. Bueno, lo rojo que está acá, el 50%, el 58% es lo que es inaccesible. El 58% de la costanera de la ciudad de Buenos Aires es inaccesible. Después hay un 20% más o menos de uso ilimitado y hay otro 20% al cual se puede acceder con restricciones, porque tiene limitaciones de horarios, limitaciones de tipo de uso y demás. Estamos viendo en la ciudad como la única oportunidad que teníamos, porque la verdad que una vez que estén construidas las torres, una vez que la realidad se haga efectiva, porque ya vemos la distancia en los renders entre el concurso que se presentó y lo que finalmente se va a hacer. Y la diferencia entre los renders que presenta García Resta y la realidad después es abismal. Cuando veamos finalmente lo que queda, porque según cómo se distribuyen las edificaciones, ahora para hacer algunas modificaciones en estas negociaciones que se producen dentro del oficialismo, se aumentó la pisada para poder bajar la altura, porque es evidente que un lugar que ya tuvo accidentes con aeronaves, es muy posible que pueda tener algún tipo de conflicto con la altura de los edificios, parece hasta básico. Pero digo, tenemos la oportunidad de discutir también políticas habitacionales, el uso del suelo. Vemos en los países europeos cómo se está discutiendo, hay un cambio de clima. Hay un cambio de clima en términos de la discusión de las ciudades. Vemos países europeos donde se discute políticas para poder aquellos que necesitan acceder a un alquiler puedan acceder a las viviendas. La ciudad de Buenos Aires creció en los poquitos años 6 puntos la cantidad de inquilinos, y más de 10 si medimos un poco más atrás. Y todos sabemos, porque lo vivimos, porque lo vemos, que hay grandes dificultades para poder acceder a una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Comprar una primera vivienda es casi imposible. Necesitamos, hay más de 300.000 personas en las villas de la ciudad, se ha duplicado ese número, volviendo a estar en el número de Cacciatore, cuando lo sacó en su momento en camiones para tirarlos del otro lado de Conurbano. Ese modelo de intendente que siempre Macri enarbola como el modelo a seguir, y que es el autor de la famosa frase, una ciudad para el que la pueda pagar. Y ahí vemos la gran diferencia que existe en lo que estamos decidiendo ahí. Cuando uno tiene diferentes fuerzas políticas, ¿qué es lo que discute? ¿Por qué uno está sentado allá y otro está sentado acá? ¿Por qué hay diferentes espacios políticos? Porque hay una diferente visión sobre 3 cosas fundamentalmente. El rol del Estado, el tipo de democracia y de sistema político y el objetivo que uno persigue con la acción política. Acá está claro qué tipo de Estado quieren ustedes. Ustedes quieren un Estado que interviene, porque el Estado siempre interviene. Pura zaraza la del mercado. El Estado siempre interviene, desde que decide, no podemos ir hasta Hobbes para decidir el monopolio del uso de la fuerza legítima, el Estado ya está interviniendo a favor de proteger la vida de uno o de proteger la propiedad, y ahí es donde uno define ese rol del Estado. Está claro que ustedes quieren intervenir a favor de 10 personas, que son los grandes desarrollos de los grandes grupos concentrados, que son socios y se ponen la camiseta del Estado para desarrollar
esos negocios siderales con unas ganancias exponenciales en dólares que no se consiguen en ningún lugar del mundo. Lo hacen en todos los proyectos, lo hacen con IRSA, que con 50 millones de dólares termina siendo 1.800, una ganancia de por lo menos 1.000 millones de dólares. Lo quieren hacer con Costa Salguero a costa de un parque público, con un negocio seguramente de más de 200 millones, y lo hacen con cada convenio urbanístico. ¿De qué seguridad jurídica hablan? ¿Cómo afectan los derechos? Les quiero mostrar, por ejemplo, en Avenida San Juan, acá tengo un gráfico, cómo queda la nueva torre que están votando. La nueva torre que están votando, ¿cómo queda? Es esto, es este adefesio. ¿Qué pasa con el sol? Acá está el este. ¿Qué pasa con el sol de todos estos vecinos? ¿Qué pasa con los servicios públicos que ya están saturados? Están afectando derechos, están cambiando las reglas de juego, están generando privilegios para aquel que se puede sentar con ustedes a firmar un convenio urbanístico. ¿Dónde está la competencia desleal de estos desarrolladores que son amigos del jefe de gobierno y que pueden construir el doble o el triple de lo que construyen los demás? ¿Dónde está la seguridad jurídica? El propio código que ustedes escribieron solos, lo escribieron solos, y ahora vienen a violarlo en diciembre a la vieja manera de aquel Consejo Deliberante que venía en Navidad a votar las cosas que eran invotables. Y acá estamos, Pero estamos hablando, y esto lo dijimos 500 veces, nosotros, a ver, los privados, y lamentablemente en algunos casos más en la Argentina, se acomodan a la ley y el marco jurídico que se le establece. Acá es el Estado, y por eso estoy hablando de un modelo de Estado. Lo que nosotros definimos es lo que el Estado hace. A ver, los privados, después de la Revolución Industrial, se dedicaban al trabajo infantil, a no tener ningún derecho laboral, y después se dieron cuenta, y tuvo que venir el Estado a ordenar el funcionamiento del sistema capitalista, porque si no, no había fuerza de trabajo del futuro. El Estado es el que regula, porque si no, justamente los que pueden desarrollar, los que tienen el dinero para hacerlo, terminan poniendo las reglas del juego, y es la ley de la selva. Ahí la responsabilidad, en todo caso, si hay algo que esté mal en ese proyecto, tiene que ver con el Estado que está dando estas excepciones, no con quienes participan. Porque justamente nosotros no estamos mirando quién es el empresario que está atrás de cada uno. No estamos repartiendo negocios entre empresarios amigos de diferentes colores políticos. Nosotros estamos discutiendo un modelo de ciudad. Y también estamos discutiendo un modelo de democracia. Algunos que han sido constituyentes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué se puso la audiencia pública en la Constitución? ¿Para qué se puso la iniciativa popular en la Constitución? Se pusieron para que tengamos una ciudad más democrática. La Constitución de la ciudad, después de años de no tener autonomía, es una constitución de avanzada que brinda montones de herramientas para que la democracia sea consolidada. Así como la discusión del neocorporativismo plantea una ampliación de la democracia, no solo discutiendo entre los políticos, sino también con la sociedad civil, estas herramientas permiten que no se encapsule una clase política, un sector político a discutir solamente con sus objetivos y cumpliendo la obediencia debida de un mandato de un jefe de gobierno. Y para eso existen estas alternativas. Pero si uno va a esas alternativas, y las miles de personas, y el 98% esgrimen razones absolutamente valederas, porque decir que es anticonstitucional porque vulnera el artículo 8, decir que va en contra del artículo 9 del Plan Urbano Ambiental, decir que va en contra de cualquier solución de las problemáticas habitacionales de la ciudad, porque como dijeron mis compañeras, crece exponencialmente el precio del metro cuadrado, tenemos la misma población y tenemos 30 millones de metros cuadrados construidos, 60% vacío en Puerto Madero, y acá tenemos funcionarios que quieren hacer otro Puerto Madero. Nosotros creemos en la democracia participativa y estamos a favor de que esas herramientas, si bien no son vinculantes, sean escuchadas, mucho más cuando es tan contundente. Y más cuando hay 50.000 vecinos, más de 50.000 vecinos, que en todos los barrios, aún en algunas donde nosotros perdemos por 40 puntos en las elecciones, en algunas comunas, hacían cola para firmarla. Entonces, si vamos a tomar una decisión que va a marcar un antes y un después en la ciudad, con el río, con los espacios verdes, con la posibilidad de mitigar el cambio climático, sería bueno que lo sometamos a la voluntad popular. Porque es verdad que tienen una mayoría circunstancial, que van perdiendo legisladores, pero la ciudad es de todos y todas, no solamente de aquellos que pueden haberlos votado, que seguramente no lo hacen por esto. Nosotros hemos visto encuestas donde el 75% o más está en contra de lo que están haciendo en Costa Salguero. Entonces digo, ¿para qué existe? Y por último, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué hacemos política? Nosotros creemos que la ciudad de Buenos Aires tiene que ser una sociedad más homogénea, que tiene que ser una ciudad que incorpore a aquellos que vienen más rezagados, que brinde un piso sobre el cual podamos tener una competencia en igualdad de oportunidades. Pero ese piso es poder acceder a un lugar, poder tener una vivienda, poder tener oportunidades de tener un espacio verde a menos de 5 cuadras de la casa para poder trasladarse con un chico, con un niño, con una persona mayor. ¿Por qué no discutimos esas cosas? ¿Por qué estamos concentrando la construcción en 5 comunas buscando cómo le exprimimos y seguimos exprimiendo el metro cuadrado de Palermo?
Se llevaron puestas las esquinas, estamos viendo una destrucción del patrimonio como nunca antes se vio, donde antes cumplió una función de circulación del viento para poder mitigar el efecto de isla de calor. Se llevan puestos los centros de manzana con la construcción de cocheras que van a terminar con la posibilidad de que sean permeables en el centro de esas manzanas. Están haciendo impermeable un humedal, con las consecuencias que puede tener inundaciones sobre el barrio de Rodrigo Bueno. Es decir, todo eso están haciendo en una sola sesión. Bueno, después, bueno, tengo un montón de argumentos puntuales con respecto a cada uno de los convenios. Simplemente digo, con respecto al proyecto de regularización, hay un tema que es clave, que es, primero, volver con el argumento de la seguridad jurídica. Está claro que regularizar el que hizo cualquier cosa, donde además se avala con autoridad competente, que sea aún donde afectó el patrimonio, es decir, construcciones protegidas, y que además pretende regularizar el hacinamiento, porque al intervenir sobre la integración urbana de los barrios vulnerados, les permite regularizar el hacinamiento, en vez de tener la responsabilidad del Estado de resolver la situación de las viviendas como corresponde, y no con ciudadanos de segunda en esos lugares. Bueno, por todo esto, digo, tanto en Costa Salguero, como en el caso de Costa Urbana, como con los convenios urbanísticos, como en el régimen de regularización, acá queda clarísimo que acá el único verde que le interesa a esta gestión son los dólares. Y cada vez tenemos una gestión más gris con cemento que la vamos a sufrir todos los argentinos, todos y todas las porteñas durante las próximas décadas, con una ciudad que cada vez es menos sustentable y que cada vez nos va a complicar las vidas como las lluvias del otro día. Muchas gracias. Gracias, diputado.